Bien, la siguiente capacitación va a tratar la temática de fuentes de radiación y riesgos asociados. Mi nombre es Joe Alejandro García Ospina y yo soy físico. Voy a estar dirigiendo esta temática. La tabla de contenido, primero vamos a ver los tipos de fuentes, cuál es la clasificación que utiliza el Organismo Internacional de Energía Atómica para las diferentes fuentes de radiación ionizante que tienen aplicaciones médicas o industriales. Hablaremos entonces de cuáles son los riesgos asociados a cada tipo de fuente dependiendo de la categoría que sea asignada para la fuente, va a tener un riesgo asociado. Y este riesgo, pues, está relacionado con los posibles efectos biológicos que pueda generar la exposición a la fuente de radiación. Luego hablaremos de los fundamentos de protección radiológica, cuáles son esos principios básicos y finalizaremos hablando de los parámetros operacionales. Primero entonces veremos cuáles son los tipos de fuentes radiactivas, cuál es la clasificación que utiliza el Organismo Internacional de Energía Atómica. Cabe resaltar que las fuentes de radiación van a tener su origen en la emisión de los átomos. Entonces, los átomos van a ser los responsables de emitir radiación. Entonces, podemos tener un átomo con una energía estable. Este se encuentra en un nivel energético de equilibrio y por lo tanto, este átomo no va a emitir radiación. Entonces, un átomo en su estado estable de energía no emite radiación. Por otra parte, cuando tenemos un átomo con un nivel de energía inestable, este átomo va a poseer un exceso de energía y ese exceso de energía lo libera en forma de radiación. Entonces, la inestabilidad energética del átomo hace que éste emita radiación en forma de ondas electromagnéticas o de partículas. Entonces, cuando tenemos un átomo inestable, a este lo denominamos radionúclido, radioisótopo, isótopo radioactivo. Todos vienen a ser sinónimos de el mismo objeto. Entonces, tenemos que la radiación ionizante puede darse de dos procesos. Uno por la desintegración radiactiva, que vendría a ser la emisión de partículas, y otro por la emisión de ondas electromagnéticas o radioactividad. Entonces vamos a tener que la radiación ionizante puede darse por la emisión de partículas alfa, partículas beta o incluso de neutrones. Entonces son partículas que emiten el núcleo atómico y eventualmente esto va a relacionarse con la desintegración radiactiva. Ahora, la emisión de ondas electromagnéticas o radiactividad va a darse cuando la onda electromagnética emitida es una radiación ionizante. Y entre estas tenemos la radiación X y la radiación gamma. Entonces, la radiación tiene diferente interacción con la materia. Acá podemos observar el ejemplo del poder de penetrabilidad de la materia. Entonces, ¿qué tanta materia puede atravesar la radiación ionizante dependiendo del tipo de radiación? Entonces, tenemos la radiación alfa, que puede ser detenida o atenuada con una hoja
de papel. Es una radiación que no tiene un poder de penetración en la materia considerable. Por otra parte, la radiación beta sí puede atravesar fácilmente una hoja de papel. Para atenuar este tipo de radiación se utilizan materiales específicos, por ejemplo, metales. La radiación gamma o radiación X va a atravesar fácilmente una hoja de papel, puede atravesar fácilmente los metales. Para este tipo de radiación se utiliza una placa de plomo, que es un material capaz de atenuar la radiación X o radiación gamma. La radiación neutrónica, entonces, atraviesa todo, inclusive los materiales plomados. Para este tipo de radiación se utilizan bloques de agua o hormigón. Entonces, la Organización Internacional de Energía Atómica ha planteado una clasificación para las diferentes fuentes. Y esta clasificación se da a través de categorías. Entonces tenemos de la categoría 1 a la categoría 5. Cada categoría pues va a tener un tipo de riesgo asociado y vamos a ver que dependiendo de la categoría se puede plantear un ejemplo de aplicación en el campo de la industria o de la medicina. Entonces aquí tenemos la categoría 1. Involucra a todas aquellas fuentes consideradas extremadamente peligrosas. Estas van a tener aplicaciones en el campo de la generación de energía eléctrica, y radiadores que funcionan para la esterilización de algunos materiales y unidades de teleterapia que funcionan para hacer procedimientos con radiaciones ionizantes para el tratamiento de ciertos tumores. Entonces, en ese caso, estos equipos utilizan fuentes de radiación que representan un peligro claro para cualquier persona que se vea expuesta, así sea por un tiempo corto, a esta radiación que emite. La categoría 2 se utiliza para fuentes muy peligrosas. En este caso, vamos a ver aplicaciones de gammagrafía industrial o de braquiterapia de tasa de dosis alta y media. Entonces, la gammagrafía industrial se utiliza para analizar, por ejemplo, oleoductos y poder identificar posibles fallas estructurales. Y braquiterapia, pues, consiste en insertar fuentes radiactivas en un paciente para un determinado cáncer. La categoría 3 involucra las fuentes peligrosas. Podemos encontrar aplicaciones en los medidores industriales fijos o medidores de perfilaje de pozo, principalmente en el campo de la ingeniería. La categoría 4 se utiliza para las fuentes poco probable que sean peligrosas. Entonces, en este tipo de categoría vamos a tener la braquiterapia de baja dosis, de tasa baja, los densitómetros óseos y los medidores portátiles. En la categoría 5 tenemos las fuentes menos probable que sean peligrosas. En este caso vamos a incluir los dispositivos de fluorescencia de rayos X y también podríamos incluir los equipos de PET, los equipos de emisión de positrones. Entonces vemos que de la categoría 1 a la categoría 5 hay diferentes aplicaciones, tanto médicas como industriales. Y va a haber un riesgo relacionado a cada tipo de categoría de fuente. ¿Cuáles son entonces esos riesgos asociados a cada tipo de fuente? En la categoría 1 que tenemos las fuentes extremadamente peligrosas, vamos a ver que este tipo de fuentes pueden provocar lesiones permanentes a quien entre en contacto con dicha fuente en cuestión de minutos. Entonces, en cuestión de minutos puede generar daños
permanentes. Incluso en este rango de tiempo puede causar la muerte. Entonces aquí vamos a hablar de un efecto biológico que es el efecto determinístico, donde la radiación ionizante, digamos por ejemplo la radiación X, interactúa con el material genético que se encuentra en el núcleo de la célula y esto trae como consecuencia un daño en el material genético, que puede ser de tipo letal. Entonces, ese daño que se genera en el material genético va a conllevar a que la célula muera. Y cuando un gran número de células se ve afectada de esta forma, entonces se genera un efecto biológico conocido como efecto determinista. Este efecto se caracteriza porque el nivel de dosis es muy alto. Se requiere una dosis alta, lo suficientemente alta para generar la muerte de las células. La categoría 2 tenemos los riesgos asociados a las fuentes muy peligrosas. Entonces aquí vemos que las fuentes muy peligrosas pueden provocar lesiones a quien entre en contacto en cuestión de minutos a horas y pueden causar la muerte con una exposición en cuestión de horas a días. Entonces, son fuentes que también representan un claro riesgo para la salud de aquella persona expuesta y eventualmente también se van a relacionar con los efectos determinísticos. Entonces, los niveles de dosis son muy altos y generan afectaciones permanentes. Para la categoría 3, en donde tenemos las fuentes peligrosas, estas fuentes pueden provocar lesiones permanentes a quien entre en contacto durante varias horas. Es poco probable, pero pueden generar la muerte si se tiene una exposición durante días o semanas. Entonces son fuentes que también tienen un riesgo y van a estar relacionadas con los efectos biológicos deterministas. Bien, las fuentes de categoría 4 son aquellas poco probable que sean peligrosas. Tienen una probabilidad muy baja de generar lesiones temporales a quien se exponga durante horas o semanas. Entonces aquí no tenemos riesgo de muerte, pero sí tenemos la posibilidad de afectaciones temporales. Estas afectaciones temporales pueden estar relacionadas con otro tipo de efecto biológico. Entonces aquí nuevamente tenemos la radiación ionizante interactuando con el núcleo celular y generando un daño en el material genético. Pero en este caso el daño es de tipo subletal. Cuando el daño es subletal, existe la posibilidad de reparación. Entonces tenemos tres resultados. El primer resultado posible es que la célula vuelva a su estado normal, entonces los mecanismos de reparación fueran 100% efectivos. Cuando los mecanismos no son suficientes, entonces eventualmente la célula va a morir como consecuencia de ese daño en el material genético. Y la tercera posibilidad es que haya una afectación en la célula, pero la reparación no haya sido 100% total. Entonces, esto genera una célula transformada o una célula con una mutación genética. Esa célula no pierde su capacidad de reproducción y a lo largo del tiempo va a generar un efecto biológico que es el efecto estocástico. La fuente de categoría 5 involucra las fuentes menos probables que sean peligrosas. Entonces, aquellas personas que realicen una manipulación incorrecta de una fuente categoría 5 no recibirán lesiones permanentes. Pues no reciben lesiones permanentes, pero sí podrían eventualmente
tener una mayor probabilidad de ocurrencia para un efecto estocástico. Bien, ahora los fundamentos de protección radiológica. Estos están basados en dos objetivos que se han planteado para la protección radiológica y que se relacionan con los efectos biológicos. Entonces, el primer objetivo de protección radiológica es prevenir la ocurrencia de efectos determinísticos. Entonces, prevenir la ocurrencia de efectos determinísticos involucra que no se vayan a dar exposiciones innecesarias con dosis muy altas que representan un riesgo para la salud. Y el segundo objetivo es limitar el riesgo de efectos estocásticos a niveles considerados aceptables. Entonces, limitar la exposición de tal forma que la probabilidad de que ocurra un efecto estocástico se vea reducida a un nivel aceptable. Entonces, para dar cumplimiento a los objetivos de protección radiológica, se plantean los tres principios de protección. Entonces, estos principios son el principio de justificación, en donde se plantea el cuestionamiento del por qué utilizar radiación ionizante. Si representa un claro riesgo para la salud, ¿cómo se puede justificar una práctica con radiaciones ionizantes? El segundo principio es el principio de optimización, en donde se plantean estrategias para mejorar la práctica laboral. Y el tercer principio es el principio de límites de dosis y riesgo. Entonces aquí se plantean cuáles son esos valores de referencia para trabajadores ocupacionalmente expuestos. El primer principio, el principio de justificación, establece que toda práctica con radiaciones ionizantes se ve justificada siempre y cuando ofrezca un mayor beneficio que riesgo. Entonces, cuando el beneficio supera el costo o detrimento, la práctica con radiaciones se ve justificada. Entonces, aquí si tenemos una balanza de costo y beneficio, el beneficio debe superar notablemente el costo para que la práctica, el riesgo que se toma al usar radiaciones ionizantes, se vea justificado. Siguiente principio es el principio de optimización. Aquí se busca disminuir en la práctica laboral las dosis individuales, el número de personas expuestas y la probabilidad de exposición. Se busca controlar los parámetros de exposición a un nivel tan bajo como sea razonablemente alcanzable. Entonces, siempre se busca preservar la calidad del estudio. Entonces, se deben manipular los parámetros de dosis individuales absorbidos por trabajadores y pacientes, el número de personas expuestas, contando solamente con el personal necesario, y la probabilidad de exposición haciendo uso de los elementos de protección personal. Los límites de dosis y riesgo, entonces, plantean las tres categorías de exposición. Entonces, tenemos aquí la primera categoría de exposición, que es la categoría ocupacional. Aquí se incluyen todos los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Todos aquellos que clasifiquen como trabajadores ocupacionalmente expuestos se van a ver involucrados en la categoría ocupacional. La segunda categoría es la categoría del público. En la categoría del público tenemos aquellas personas que no tienen ninguna relación con el procedimiento. Entonces aquí vemos a los acompañantes de los pacientes, a personal administrativo, de seguridad, de servicios generales. Y la tercera categoría es la categoría médica, en donde se incluyen a los pacientes. Entonces, para la categoría ocupacional y la categoría de público,
se definen los límites de dosis. Hay unos valores límites de dosis permitido en la categoría ocupacional y del público. Para la categoría médica se utilizan los niveles de referencia, que son establecidos por cada institución. Entonces, cada institución es responsable de establecer sus propios valores de referencia. Y finalmente, los parámetros operacionales de protección radiológica. Entonces, aquí tenemos el primer parámetro, que es el parámetro del tiempo. Entonces, el tiempo se relaciona con la dosis, ya que a mayor tiempo de exposición, mayor dosis absorbida. Entonces, aquí tenemos que si se disminuye el tiempo de exposición, se disminuye la dosis, y si se aumenta el tiempo, se aumenta la dosis. Entonces, en el caso del tiempo, la dosis absorbida es directamente proporcional al tiempo del procedimiento. El parámetro de distancia es inversamente proporcional a la dosis absorbida. Entonces, aquí tenemos que a mayor distancia, menor dosis, y si disminuimos la distancia, entonces aumentamos la dosis. Por lo tanto, la recomendación pues es aumentar la distancia con respecto al haz de radiación. Y esto se va a dar por el diferente poder de penetrabilidad que tiene la radiación ionizante. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la radiación alfa, el poder de penetrabilidad en el aire es del orden de los centímetros, en sólidos del orden de los micrómetros. La radiación beta tiene un poder de penetración en el aire del orden de los metros y en sólidos del orden de los milímetros. La radiación gamma tiene un poder de penetrabilidad en el aire del orden de los cientos de metros y en sólidos entre los centímetros y los metros. Y el tercer parámetro es el parámetro de blindaje. Entonces aquí se establece que a mayor blindaje, menor dosis. Y esto se da porque los materiales tienen la capacidad de atenuar la radiación ionizante. Entonces, para cada tipo de radiación se va a tener un material específico que permite la atenuación de la radiación ionizante. Entonces, para las diferentes categorías de fuentes se van a tener riesgos radiológicos que involucran la irradiación externa o interna. Cuando tenemos una irradiación externa, en este tipo de irradiación, no es necesario que la fuente entre en contacto con la persona. Entonces, no es necesario un contacto directo. Sin embargo, la radiación que es emitida por la fuente es capaz de afectar la persona. Entonces, en este caso, la irradiación externa no requiere un contacto con la fuente. ¿Qué se da en estos casos? Que la dosis se puede controlar rápidamente, es decir, la exposición a la radiación puede ser controlada. La persona, por ejemplo, puede tomar una mayor distancia, puede ubicarse detrás de un elemento de blindaje y esto puede atenuar la radiación. Si es, por ejemplo, un equipo de rayos X, desconectar la fuente de energía eléctrica va a detener la emisión de radiación. Entonces, en este caso, para la irradiación externa, se puede controlar rápidamente y la dosis puede ser baja. Cuando se da una contaminación interna, una irradiación interna, en este caso vamos a tener que es mucho más difícil de controlar y las tasas de dosis pueden llegar a ser muy altas. ¿Por qué? En el caso de la irradiación interna, ya hablamos de una contaminación radiactiva. Entonces aquí la fuente pudo haber tenido contacto directo o indirecto con la persona. Entonces contacto directo cuando la persona toca directamente la fuente entra en contacto superficial y contacto indirecto cuando, por ejemplo, se encuentra dispersado en el ambiente
isótopos radiactivos, átomos radiactivos, y estos pueden ser ingeridos por la persona a través de las vías respiratorias. Entonces, la irradiación interna se puede dar por inhalación, por ingestión o por contacto de tipo superficial. Para cada tipo de fuente, entonces, se va a tener un riesgo asociado, un riesgo radiológico que debe ser tomado en cuenta cuando se están planteando todas las, digamos que, las normas y reglas de procedimiento seguro para mantener eh, la seguridad radiológica de una instalación en un nivel de tolerancia aceptable. Esa sería toda la temática de la capacitación.